Sí, profe. Bueno, continuamos. Sí, profe. Ok, continuamos. Ahora vamos a hablar un poco del trabajo del corazón. Ya entendimos que realmente el corazón trabaja. Y básicamente el trabajo del corazón, ¿en qué consiste? Y nos simplificó Micó diciendo esto, porque acá les digo de dónde saqué este concepto, ¿verdad? No es mío, pero nos va a ayudar a comprender lo que dice Guyton. Bueno, el trabajo del corazón consiste en pasar un volumen de sangre desde un sistema de baja presión, que es el territorio venoso que ya comprendemos, pasar esa sangre a un sistema de alta presión, que es el sistema arterial. Realmente eso es lo que está pasando. Y el trabajo que realiza para que esto ocurra al corazón es el producto de volumen por presión. Entonces, esta es la fórmula del trabajo de corazón, volumen por presión. Bueno, y acá ya lo que nos dice Guyton. ¿Se acuerdan que yo les dije que la parte color piel que se enmarca dentro de los bucles, como le llama Guyton, corresponde al trabajo del trabajo cardíaco? Y en este sentido, Guyton le llama trabajo externo neto. Bueno, entonces, el área que encierra el diagrama, ya sabemos que el diagrama, volumen, presión, que también ya saben, la zona sombreada se denomina TE, que representa, esto que vemos así, representa el trabajo cardíaco externo neto del ventrículo. Y sabemos que específicamente se refiere al ventrículo izquierdo. ¿En qué momento? Durante el ciclo de la contracción, es decir, lo que dijimos, sístole y diástole. Bueno, ¿dónde se utiliza este diagrama? Porque uno dice, sí, me ayuda a entender, pero realmente se utiliza sobre todo cuando se hacen investigaciones, y por lo general las investigaciones se hacen en los pobres animales, y así calculan el trabajo cardíaco. Y nos dice, ¿qué pasa cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre? Entonces vamos a pensar, vamos directamente al diagrama. Nos dice grandes cantidades de sangre, nos vamos a fijar acá en volumen ventricular izquierdo, ¿ven? En ml. ¿Se ubican? Entonces vamos a poner que va a bombear 130 ml, vamos a 130 ml. ¿Qué va a pasar si va a bombear 130? No como dice acá 120, vamos a 130 y si quieren piensen en más. Entonces nos vamos más hacia la derecha en la horizontal de volumen. Y dice, cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, entonces nos vamos acá, el área del diagrama de trabajo se hace mayor. Claro, porque si esto va a venir hasta acá, 130, 140 de volumen, entonces, esta fase 1, esta flecha, ¿hasta dónde se va a alargar? Hasta acá, ¿verdad? Y después va a subir acá. Entonces, ¿qué pasa con y desde aquí se tiene que contraer hasta acá? ¿Qué pasa con esto? Va a agrandarse. Es decir, dice, este diagrama se va a extender más hacia la derecha. ¿Entienden por qué se va a extender? Porque hay más volumen, entonces se va a extender más hacia la derecha siguiendo la horizontal. Se va a agrandar. ¿Comprendido? Bueno, porque el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole, ya entendimos. Y se va a elevar mucho más la presión porque el ventrículo se tiene que contraer con mayor fuerza para después expulsar esa sangre. Por eso que dice, esto va a aumentar. Aumentando volumen, va a aumentar presión. Bueno, ¿y qué va a pasar si va a manejar volúmenes más pequeños? No llega a 110, porque puede ocurrir lo contrario, volúmenes más pequeños. Llega a 90 nomás acá. Entonces quiere decir que esto, mirando otra vez la horizontal, va a llegar hasta 90 nomás la flecha y de ahí va a levantar. Entonces, ¿qué dice? Esta área de trabajo se va a extender más hacia la izquierda porque el ventrículo va a contraerse con un menor volumen, con 90 se va a contraer. Entonces, a menor volumen, entonces el trabajo
va a disminuir. ¿Comprenden entonces cómo va a variar el trabajo cardíaco dependiendo de lo que dijimos recién? Volumen por presión. Trabajo, recién dijimos, es volumen por presión. ¿Sí? Ok. Ok, ahora el trabajo producido en el corazón se utiliza de dos maneras, nos dice acá. Primero, la mayor parte se utiliza para mover la sangre desde las venas, acá vemos arriba, de baja presión hacia las arterias de alta presión. La mayor parte entonces se utiliza, en eso utiliza el trabajo, el corazón. Y a eso se le llama trabajo volumen-presión o trabajo externo, que es lo que acabamos de decir. Ese es el concepto. Y también de otra manera, pero esa otra manera es en pequeña proporción, nomás dice. Una pequeña proporción de la energía se utiliza para acelerar la sangre. Y esta es la acá mirando, esto es lo que se aceleraba la sangre, hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Y a esto se le conoce como energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. Entonces, volviendo a repetir, de dos maneras se utiliza, el corazón utiliza el trabajo que hace. La mayor proporción de ese trabajo es para mover la sangre, ¿verdad? Desde el territorio de las venas, que es de baja presión, hasta que salga a las arterias a alta presión. Acá está el mayor trabajo. Y la segunda, en lo segundo que se utiliza ese trabajo, aunque en menor proporción, es en de proporcionarle a esa sangre la velocidad de eyección que necesita. Y a eso se le llama energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. De esto les voy a decir algo nomás, no quiere decir que ustedes no van a ir a leer, pero el problema es que no me alcanza el tiempo si todo el libro les hablo, pero por lo menos las ideas grandes. El trabajo externo del ventrículo derecho es la sexta parte del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí otra vez vemos. ¿Quién trabaja más? ¿Ventrículo izquierdo tiene más trabajo externo? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? Normalmente, ¿quién tiene mayor trabajo? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? Izquierdo. Ok. ¿Cuánto más que el derecho? Si me dice que 250 no era, profe. acá está en la diapositiva, dice, el trabajo externo del ventrículo derecho es alrededor de la sexta parte del izquierdo, dice acá. Entonces, para que sepan, porque si tenemos el concepto que es mayor, es lo correcto, pero tenemos que saber cuánto es lo mayor. 6 veces. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces recordad, trabajo cardíaco es el producto de volumen por presión. ¿Y qué significa esto? ¿Dónde viene volumen? La sobrecarga de volumen es la precarga, es el retorno venoso, acuérdense. Y la presión es la presión aórtica o la resistencia periférica. De ahí sale el trabajo cardíaco. Entonces, precarga es esto o carga es esto. Bueno, el músculo cardíaco, así como hablamos del músculo esquelético, necesita de energía para realizar su trabajo, que es contraerse, que es lo que dijimos. Bueno, del 70 al 90% de la energía, ¿de dónde procede la energía que necesita el músculo cardíaco? Del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos. Y del 10 al 30% procede de lactato y glucosa. De allí, entonces, esas son las fuentes de energía química, porque es energía química, porque por procesos químicos va a haber ATP. Entonces ya saben, 70-90% procede de los ácidos grasos
10 a 30% de lactato y glucosa. Esto les voy a dejar para que vean. Bueno, a ver, esto ya les dije, volumen por presión. Bueno, hay consumo de oxígeno por el corazón, consume oxígeno. Y nos dice que por unidad de tiempo, cuando la frecuencia del corazón aumenta debido a estimulación simpática, que vamos a ver más adelante, hace que se consuma más oxígeno. Por otro lado, esa energía química que dijimos que del 70-90% de dónde procede y de 10 al 30% de dónde procede, se tiene que transformar, ¿verdad? Y de su transformación, uno pensaría que casi todo se va en el trabajo, y no, no es así. La mayor parte de la energía que consigue el corazón se convierte en calor. Y una proporción menor nomás es lo que se va a convertir en trabajo. Ese cociente de trabajo con respecto a la energía química total que se produce, a eso se le llama eficiencia de la contracción cardíaca. O también el sinónimo es eficiencia del corazón. Ese cardíaca está de más. Eficiencia del corazón o eficiencia de la contracción cardíaca. ¿Cuál es la eficiencia máxima del corazón normal? Está entre 20 a 35%. ¿Eso qué significa? Del 20 al 25%, no 35, del 20 al 25% de lo que se convierte de esa energía química, nomás lo que va para trabajo, el resto se pierde en calor, es lo que está diciendo. Ahora tenemos que tener el concepto de qué es reserva cardíaca. Entonces quiero que miren esta imagen. Bueno, y acá les dije de dónde extraje. Y nos muestra qué es la reserva cardíaca en distintas situaciones. Nosotros primero tenemos que aprender lo normal, que es esto que está acá. Después viene, por ejemplo, la reserva cardíaca que tiene un deportista, y acá vemos reserva cardíaca en algunas patologías. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es la reserva cardíaca? Y nos dice, es el porcentaje máximo que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal. Y nosotros vemos acá, en esto donde ven rojo, este es el funcionamiento normal, este es el gasto cardíaco normal. Está dentro de este rango. Esto es, nosotros vamos a poner acá normal, este es el rango. Y nos dice entonces que reserva cardíaca es el porcentaje máximo que este gasto cardíaco, este es el gasto cardíaco, lo que está en rojo, puede aumentar por encima de lo normal. Y nos dice, en una persona sana, joven, esta reserva cardíaca es de 300 a 400%. Acá ven, ¿notan? Este es el gasto normal, uno está en reposo, es sano y este es su gasto normal. Pero la reserva cardíaca en una persona normal, todo esto pudiera subir por encima de su gasto cardíaco normal. Y eso que puede subir por encima de lo normal, a eso se le llama reserva cardíaca. Es como un depósito, una reserva para poder aumentar su trabajo. En un deportista, o sea, alguien que está entrenando correctamente bien, ustedes miren cómo puede aumentar su reserva cardíaca, llegar incluso a 500 o 600% por encima de su funcionamiento normal. Tiene mayor reserva cardíaca un deportista, alguien que está entrenado, que una persona normal como cualquiera, ¿verdad? Que no tiene ningún entrenamiento especial, pero es sano. Ok. Sin embargo, fíjense en las enfermedades, esa reserva cardíaca es mayor o menor que lo normal. Menor. O sea, uno enferma, y fíjense, difteria, trombosis coronaria,
Coronariopatías, ¿cuántas personas enferman por problemas de las coronarias? Entonces, con eso nomás mirarnos, ya saber, tener desde ahora como futuros médicos, saber, una persona con una coronariopatía, enfermedad de las coronarias, esa reserva cardíaca, fíjense, acá dice 150, y una persona normal llega a 400, tiene mucha menor reserva cardíaca. Bueno, cualquier factor que impida que el corazón bombee, ¿y qué es lo que es esa reserva cardíaca? Dice que, no, que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo que utiliza normalmente. ¿El gasto cardíaco qué es? Es justamente el bombear la sangre fuera de los ventrículos. Eso es el gasto cardíaco. Bueno, entonces, cualquier factor que impida que el corazón bombee satisfactoriamente la sangre va a disminuir esa reserva cardíaca. Y nos dice en qué casos hay descenso de reserva cardíaca. Acá nos da unos ejemplos. Y acá les da otros. Que no hace falta que ustedes sepan ahora, pero esto ayuda a comprender entonces cómo las patologías en el corazón pueden disminuir esta reserva cardíaca. Ahora vamos a aprender un poco de otra ley por el cual se rige nuestro corazón, el corazón sano. Es la ley de Frank Starling. ¿Y qué es lo que nos dice? Yo ya les empiezo luego por ahí, porque a Guyton así se le va a entender más, empezando por esto. La ley de Frank Starling dice que dentro de límites fisiológicos, o sea, hay límites, no es ilimitado, el corazón es capaz de impulsar, de bombear toda la sangre que le llega. Todo lo que les llega a los ventrículos, dice, es capaz de bombear nuevamente que salga de los ventrículos. Del ventrículo derecho ya saben para dónde bombea, y del ventrículo izquierdo. O sea, toda esa sangre que le llega va a bombear el corazón. Pero da una aclaración, dentro de límites fisiológicos. Se sobrepasa los límites y no va a bombear ese exceso. Eso es lo que nos dice. Bueno, en otras palabras, como les dije, ya hay veces que uso varias maneras de decir, porque por ahí van aclarando y ayudan más. Significa que el corazón adecua el gasto cardíaco, lo que va a bombear, al retorno venoso. Y el retorno venoso es todo lo que le llega al ventrículo. Si llega más sangre de procedente de las venas, sean pulmonares, sean cavas, entonces el corazón va a bombear más sangre. Si le llega menos sangre desde las venas, por eso se llama retorno venoso, retorna al corazón la sangre desde las venas, el gasto cardíaco, lo que va a bombear va a ser menor, pero dentro de límites fisiológicos. ¿Comprendieron? Bueno, y recordar qué es el gasto cardíaco. Les dije yo lo que bombea el corazón, pero vamos a hablar con términos más apropiados. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto. Acá ya agregó por minuto, no es en cada latido. Entonces, para saber cuánto es el gasto cardíaco, ¿qué hay que hacer? Multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Eso es, entonces allí va a salir lo que es gasto cardíaco. Y ya sabemos lo que es el retorno venoso. Entonces ya diferencian bien lo que es retorno venoso y lo que es gasto cardíaco. ¿Y cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Volumen sistólico, o sea, cuánto de sangre bombea por cada contracción, pero como es por minuto, entonces hay que saber cuántas veces hay sístole en un minuto. Entonces se multiplica y ahí se sabe. ¿Comprendido? Acá hay otro concepto que hay que tener. ¿Y por qué puede ocurrir la ley de Frank Starling, que dice que dentro de límites fisiológicos toda la sangre que le llega al corazón de territorio venoso va a ser capaz de expulsar a territorio arterial? ¿Verdad? ¿Por qué dice? El fundamento se encuentra
Lo mismo que ocurre en el músculo esquelético, para ayudar que también recordar que eso mismo ocurre en el músculo esquelético, es que el corazón va a aumentar la fuerza de su contracción para poder expulsar toda esa sangre. Y así va a expulsar. O sea, y lo de toda dejamos entre comillas, porque acabamos de aprender por el diagrama de volumen-presión, queda algo de sangre al terminar la sístole en el ventrículo izquierdo. Sí. ¿Cuánto? 50. Excelente, excelente. Entonces ustedes, si alguien les viene y les dice algo que no va, ustedes ya no se van a tragar cualquier zanahoria. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento. Y eso es lo que ocurre con alguien que tiene conocimiento verdadero. Ya no acepta cualquier tontería, y menos cuando alguien quiere pilotear, porque uno dice, pues este me está jorobando. Entonces, qué importante es, no da gusto ni perder el tiempo cuando alguien no te da cuenta, pero este no ni leyó, este no sabe. Así mismo es. Uno ya no quiere escuchar cualquier cosa. Bueno, excelente. Bueno, y recordamos nuevamente, que es lo que ya nos dijo antes, que cuando entra la sangre al corazón, podía aumentar su capacidad. ¿Por qué decía? Porque se distienden más las fibras musculares, ¿se acuerdan? Bueno, por eso. Y después al contraerse, aumenta la fuerza de la contracción. Cuanto mayor es la longitud previa de la fibra, mayor va a ser la fuerza de la contracción. ¿Y cuándo va a estar más estirada, mayor va a ser la contracción de la fibra? Cuando hay la fibra del ventrículo, cuando al final de diástole haya más contenido de sangre, van a estar más estiradas las fibras. Y después cuando tenga que contraerse para la sístole, la fuerza de la contracción va a ser mayor. Pero acordarse, dentro de límites normales. Se sobrepasan los límites y ahí ya no funciona la ley. Ahí ya se entra a un estado patológico. Como en todo, se rompe la ley y ya empiezan los problemas. Así en la vida real. Bueno. Ok, cuando una persona está en reposo, es decir, no está haciendo ejercicio, no está moviendo el cuerpo, el corazón bombea aproximadamente 4 a 6 litros de sangre por minuto. ¿Cómo se llama ese bombeo de 4 a 6 litros por minuto? ¿Cuál era el nombre técnico? ¿Gasto? Exacto, es el gasto cardíaco, que dijimos que era el producto, o sea, de multiplicar el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y bueno, acá, ese es 4 a 6 litros cada minuto se está bombeando el corazón. Cuando se hace ejercicio intenso, y ustedes piensen quienes hacen ejercicio intenso, ese gasto cardíaco aumenta en el ejercicio intenso. ¿Y cuánto dice? Normalmente 4 a 7 veces esta cantidad. Imagínense. Ok. Los mecanismos básicos mediante los que se regula ese volumen de sangre que bombea el corazón, uno va a depender de la regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de sangre, que es lo que acabamos de decir, la ley de Frank-Starling, que dentro de límites normales, el corazón va a expulsar, va a bombear, va a eyectar toda la sangre que le llega. Este es uno de los mecanismos por lo que se regula el volumen que bombea el corazón. Uno. Y el segundo, el control de la frecuencia cardíaca y del bombeo por el sistema nervioso autónomo. Entonces, es cierto, por un lado, sí, la ley de Frank-Starling está, eso es intrínseco. Pero hay algo que está fuera del corazón que también le está, digamos, está influyendo, el sistema nervioso autónomo. Eso no está, viene de otro lado. Lo intrínseco es la ley de Frank-Starling porque es propio del corazón y hay un factor externo que también influye sobre el corazón en el sentido regular el volumen de sangre que va a bombear. ¿Y cuál es? El sistema nervioso autónomo. Bueno, ¿me están siguiendo? Sí, profe.
ya hablamos, Frank Starling, yo ya les dije, sigue hablando de lo mismo, dice, de otras maneras. Entonces paso, para que no diga la profe pasa todo, es lo mismo. Yo les hablé entonces de Frank Starling. Ahora sí, dijimos, en la segunda manera en que se le regula al corazón la cantidad de sangre que va a bombear es el sistema nervioso autónomo. Y nosotros tenemos que saber que ese sistema nervioso autónomo, ustedes ya han de saber por, no me viene lo de neuroanatomía. Gracias, mi hijo. ¿Me está siguiendo? Bueno, es el sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene sus componentes simpático y parasimpático. Y los dos son sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos que entender ahora cómo el sistema nervioso autónomo viene y le controla al corazón lo que va a bombear, aparte de Frank Starling. Bueno, entonces, para llegar a este tema nos dice, la eficacia de la función de bomba del corazón, ya sabemos, función de bomba es el enviar en cada sístole la sangre que le llega. Bueno, ok. Entonces nos dice, también está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Recordad que al parasimpático también se le conoce como vago. Y si ustedes ven la figura 9.13 acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Le vemos al corazón, a los grandes vasos, y cómo el parasimpático, donde inerva, y el simpático, donde inerva. Ustedes se dan cuenta que el simpático sobre todo va a ventrículo. Tiene su componente auricular, pero sobre todo va a ventrículo. El vago va, por ejemplo, al nódulo sinoauricular, va al nódulo aurículo-ventricular, es decir, tiene su componente aurícula porque el nódulo SA o sinoauricular está en aurícula. Y el nódulo AB ya está a nivel de ventrículo. Pero la importancia, la cantidad de fibras simpáticas son mayores aquí. La distribución cambia. ¿Comprendido? Y ya nos empieza a decir, porque nosotros lo que queremos ahora entender, cómo es que el sistema nervioso autónomo, a través de sus fibras simpáticas, incide en el bombeo del corazón y cómo el parasimpático. Y ya nos empieza diciendo, para niveles dados de presión auricular de entrada, ya saben que la sangre que entra al ventrículo tuvo que pasar primero por la aurícula. Eso nomás lo que nos dice. El gasto cardíaco puede aumentar más de 100% por estimulación simpática. Entonces ahí ya nos está diciendo, la estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco. Primera premisa. La pregunta es, ¿hasta cuánto puede aumentar? ¿2 veces? ¿20%? ¿50%? ¿Y qué nos dice? Fíjense la potencia que tiene, porque dice más de un 100%. Entonces quiere decir que la estimulación simpática es potentísima. ¿Comprendido? Para aumentar el gasto cardíaco. Ahora, ¿y qué hace el parasimpático o vago? Y nos dice, por el contrario, el gasto cardíaco puede disminuir hasta un valor tan bajo como 0 o casi 0 por la estimulación vagal parasimpática. O sea, el parasimpático es lo opuesto a lo simpático en el sentido de gasto cardíaco. Primer concepto, conocimiento muy importante que hay que tener. ¿Me están siguiendo? Ok. Y entramos más. La estimulación simpática intensa. Entonces ya, ¿qué también nos está diciendo? La estimulación simpática puede tener gradaciones. Puede ser una estimulación simpática leve, puede ser moderada, no decimos más o menos en medicina, pero más o menos moderada, o puede ser intensa. No siempre la estimulación es la misma. Pero ya nos da la premisa. La estimulación simpática intensa
puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes. Recuerden siempre que en fisiología humana el prototipo de la persona sana es un adulto joven. ¿Y en qué frecuencia? Y acá ya nos dice, aumenta la frecuencia. Nos empezó hablando de gasto cardíaco. Y nosotros ya recordamos nuevamente, ¿cuál era la fórmula de gasto cardíaco? Volumen sistólico por... Frecuencia cardíaca, profe. ¿En cuánto tiempo? En un minuto, profe. En un minuto. Bueno, ok. Y acá nos dice, estimulación simpática puede aumentar la frecuencia. La frecuencia. ¿En cuánto puede aumentar la frecuencia en que late el corazón por minuto? Nos dice, puede llevar, lo normal generalmente es un promedio de 70 latidos por minuto. Puede ir 70, 80, 90 veces más o menos late un corazón normal por minuto. Cuando hay una estimulación simpática intensa, puede llevar a que de 70 latidos por minuto vaya incluso a 180 o 200 latidos por minuto. ¿Cómo aumenta la frecuencia? Incluso pudiera llegar, dice, a levantar una frecuencia de que el corazón lata 250 veces en un minuto. Es un loquero, ¿eh? ¿Cómo le puede estimular? Es raro, pero nos dice la posibilidad, la potencia que tiene la estimulación simpática intensa en la frecuencia. ¿Ok? Pero también nos dice, aumenta la frecuencia y nos dice en cuánto, pero también que puede, que sobre qué actúa la estimulación simpática. Aumenta la fuerza de la contracción, no solo la frecuencia, sino la fuerza de la contracción cardíaca. Con más fuerza se contrae el corazón. ¿Hasta cuánto? Hasta el doble de lo normal. Entonces, si aumenta la fuerza de contracción, si aumenta la frecuencia de la contracción, aumenta el volumen de sangre que bombea por minuto y aumenta la presión de eyección. Sobre todas esas variables incide el simpático. Entonces dice, finalmente, la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco, que ustedes ya saben, recién dijeron, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y si puede aumentar la frecuencia cardíaca, dijimos hasta cuándo, puede aumentar el volumen, dijo hasta cuándo, entonces, en concreto, la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco máximo, ¿hasta cuánto? 2 o 3 veces de lo normal. Por encima de lo que hace el propio mecanismo de Frank Starling. Porque, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Quién regula que el corazón bombee lo que tiene que bombear? Y ya dijimos, por un lado Frank Starling, pero ahora estamos viendo que también influye el sistema nervioso autónomo. Estamos aprendiendo cómo influye el simpático y empezamos ya a ver cómo influye el parasimpático. Bueno, así como, y hablando siempre del simpático, así como el simpático se puede estimular, también se le puede inhibir al sistema nervioso simpático, que es parte de lo que es autónomo. Es decir, ¿qué quiere decir que es autónomo? Que no tiene que ver con la voluntad. No es que yo estoy diciendo, sistema nervioso simpático, yo te estimulo mentalmente y ahora, ahora yo decido que mi simpático disminuya. No, no tiene que ver con la voluntad. Por eso es sistema nervioso autónomo. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, así como vimos que la estimulación del simpático, todas las cosas que influyen, al sistema nervioso simpático también se le puede inhibir. No estamos hablando todavía de parasimpático, seguimos hablando del simpático. Si se le inhibe al nervio simpático en vez de estimularle, ¿qué pasa? Disminuye la función de bomba del corazón en grado moderado. ¿En cuánto? ¿Por qué dice? Porque las fibras nerviosas simpáticas que llegan al corazón, y miren dónde llega, descargan continuamente a una frecuencia baja. El simpático, así no esté estimulado, tienen una frecuencia mínima con la que descargan. Y dice que, y porque descarga esa frecuencia mínima, siempre
siempre va a mantener por lo menos un 30% de bombeo el corazón. Por lo tanto, la actividad del sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal cuando se le inhibe. Va a disminuir. ¿Y por qué? Porque va a disminuir la frecuencia cardíaca y porque va a disminuir la fuerza de la contracción. Entonces, eso va a hacer que al inhibir los nervios simpáticos, va a disminuir el gasto cardíaco, el bombeo cardíaco. ¿En cuánto? Hasta en un 30% de lo normal. Cuando se le estimula, puede llegar a más de 100%. Sin embargo, cuando se le inhibe, hasta 30% por debajo de lo normal. ¿Comprendieron? Es más potente cuando se le estimula que cuando se le inhibe. Ok. Ahora vamos a hablar del parasimpático. ¿Qué nos dice el parasimpático? Ya hablamos, vuelvo a repetir, el simpático nos dice, se le puede estimular y se le puede inhibir. Ahora, ¿qué pasa con el parasimpático? De alguna manera ya nos dijo lo grande. La estimulación intensa del parasimpático puede interrumpir el latido cardíaco, o sea, va a disminuir la frecuencia con que late, la frecuencia de contracción del corazón. Pero solamente unos segundos. ¿Y hasta cuánto puede llegar a bajar? Normalmente que 70 latidos por minuto late el corazón o se contrae el corazón. Cuando se estimula intensamente el parasimpático, que ya vimos a dónde llega el parasimpático, puede bajar a 20 a 40 latidos nomás por minuto, lo que late el corazón. 20 o 40 veces nomás por minuto va a latir el corazón. Bueno, pero no solamente la estimulación parasimpática va a disminuir la frecuencia, va a bajar en 20 a 30%, a 20 a 30 latidos por minuto. También va a disminuir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. ¿En cuánto? En un 20 a 30%. También va a disminuir la fuerza de la contracción. Entonces, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Comprendido? Bueno, entonces ya sabemos cómo controla el sistema nervioso autónomo al bombeo del corazón a través de las fibras simpáticas, tanto estimulándolas como inhibiéndolas, y cómo actúa a través del parasimpático. Ahora también tenemos que saber que los iones potasio y calcio también inciden sobre el músculo cardíaco. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del potencial de membrana? ¿Se acuerdan que en la membrana, por dentro de la membrana, en reposo, cuál es la carga? Se dibuja todo negativo, ¿verdad? Y por fuera de la membrana se dibujan signos positivos. Eso es membrana en reposo. ¿Recuerdan? Bueno. Y que después se despolariza cuando empieza a entrar el sodio dentro de la célula, entonces empieza a entrar todo lo positivo, y dentro de la célula empieza a cambiar todito los signos, se vuelven positivo, 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 y por fuera se va volviendo negativo. Eso es despolarización, quiere decir que está en curso un potencial de acción. Bueno, ¿qué es lo que nos va a decir de esto? Tanto queremos aprender cómo afecta el potasio al corazón y cómo afecta el calcio. Y nos dice, el potasio influye sobre el músculo cardíaco porque influye en el potencial de la membrana, es decir, donde están las cargas eléctricas. Sin embargo, el ion calcio, ¿dónde actúa? En el proceso contráctil del músculo. Acuérdense que cuando hablamos de músculo esquelético, ¿hacia dónde estaba el ion calcio? ¿Dónde estaban los filamentos de actina y miosina para que se contraigan? ¿Se acuerdan? Y cuando se tenía que... Y eso es parte, pero es la contracción. Acá quiero primero que... Y sí, la meseta es cuando hay calcio. Bueno, pero quiero que entiendan nomás. El potasio incide sobre el potencial de membrana, el calcio sobre el proceso en sí del proceso contráctil. Bueno.
El exceso de potasio que dijimos que actúa con la membrana, ¿qué le hace al corazón? Que el corazón se quede dilatado y flácido. Cuando hay exceso de potasio en la sangre, el corazón deja de latir porque está flácido. Y de hecho, hay veces cómo se le mata químicamente a las personas inyectándole potasio para que esto ocurra. Bueno, ¿qué es lo que hace el potasio entonces? Que el corazón esté dilatado, o sea, se queda en diástole. Se quede flácido, no puede contraerse. Reduce la frecuencia cardíaca, y por lo que estamos diciendo, puede bloquear la conducción del impulso cardíaco desde aurícula a ventrículo a través del AEGIS. A todos esos niveles trabaja el ion potasio. ¿Y con cuánto de potasio en sangre ya se puede conseguir esto? 8 a 12 miliequivalentes, que es 2 o 3 veces lo que tiene que haber normalmente nomás de potasio. Qué fácil es, se le puede matar a alguien con potasio en estos niveles nomás. ¿Y qué es lo que va a producir el potasio? Si nos dice dilatado, flácido, reduce la frecuencia cardíaca, es decir, le va a volver un corazón muy débil, que se queda en diástole, no se puede contraer, está flácido, no tiene fuerza, se disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Y qué quiere decir? No va a poder bombear sangre, no va a poder bombear ni hacia los pulmones, ni a la aorta. Y el organismo necesita de la sangre y no va a recibir porque le cuesta bombear al corazón. Entonces va a haber alteración del ritmo y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, el exceso de potasio puede llevar a que una persona muera, y ya entendemos el mecanismo. O sea, ¿entendieron el mecanismo? Bueno, en cambio el calcio, su efecto es lo contrario al potasio. El exceso de potasio, entonces ya dijimos cómo queda el corazón. Sin embargo, nosotros hemos visto que el calcio ayuda a que produzca la contracción entre los filamentos de actina y miosina. Donde hay calcio, ya vimos nosotros, va a hacer que la actina con la miosina se interdigiten y haya contracción. Entonces, a partir de eso, el exceso de iones calcio, porque hay calcio normalmente, pero no ocurre esto. Entonces, no es que haya calcio, sino el exceso de calcio es el problema. ¿Y qué exceso? ¿Qué es lo que produce? Efectos casi exactamente contrarios del potasio. Y el potasio hace que esté flácido, que no se pueda contraer, que su frecuencia disminuye. En cambio, si hay exceso de potasio, va a haber un exceso de contracción, se queda como tetanizado, espástico, contraído el corazón, se queda como en sístole continua, no se relaja. Este efecto está producido por el efecto directo de los iones calcio en el proceso contráctil cardíaco. O sea, su nivel de actuar es a ese nivel, que es muy diferente a donde actúa el nivel, donde actúa el potasio. Bueno, ¿comprendieron? Sí, doctora. En el músculo cardíaco, que este es el potencial de acción, que es lo que alguien me dijo, esta es la meseta. En el músculo esquelético ocurre, verá, la despolarización, y después la repolarización ya viene en espiga. Ya enseguida ocurre la repolarización, por eso en espiga. Sin embargo, en el del músculo cardíaco ocurre la despolarización y se queda un rato despolarizado. No, es que se repolariza enseguida. Y a este periodo en que se queda un rato despolarizado, no es que enseguida se repolariza, se le llama meseta. Entonces, más tiempo está contraído el músculo. Y a esto este es un potencial en meseta, no es en espiga. ¿Comprendido? Bueno, entonces, la duración de la contracción del músculo cardíaco dura más que el del músculo esquelético, por lo que dijimos, el músculo esquelético no tiene esta meseta. Se despolariza y después de un rato ya se repolariza en espiga. En cambio, la contracción del músculo cardíaco es mayor porque tiene esto, hace que permanezca un tiempito más, que tampoco decimos 2 años después, 3 meses después, no, milisegundos después, pues ya hace que esto ocurra. Ok, entonces, la duración de contracción del músculo cardíaco
Depende de la duración, esto todo es el potencial de acción y que incluye la meseta. Ahora, la duración de la contracción en el músculo auricular, que es el músculo cardíaco, dura un poquito menos, 0,2 de segundo, tiene esta misma forma, tiene todas las mismas partes, pero la diferencia es que la duración de la contracción del músculo cardíaco auricular es 0,2 de segundo y la duración del músculo cardíaco en el ventrículo es 0,3 de segundo. ¿Comprendido? ¿Y por qué esto? Porque la aurícula tiene que mandar, y sobre todo al final, acuérdense de la diástole, que tenía que tener esa contracción para mandar ese restito de sangre que le queda, ahí se contrae y le manda al ventrículo. Y dura menos que la contracción del ventrículo en sí. Bueno, a ver. Bueno, así como vemos que, volvemos a ver, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Los factores que intervienen en el gasto cardíaco. Y ya sabemos, el gasto cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico, que tiene que ver con la frecuencia, pero que también tiene que ver la fuerza de la contracción. Y ya vimos que la ley de Frank-Starling, ¿cómo incide? Segundo, el sistema nervioso autónomo. Después vimos que los iones también habían sido. ¿Y qué iones? No nos dijo cualquier ion, no nos dijo sodio, nos habló potasio y calcio. Pero que también incide sobre la función cardíaca, la temperatura. Entonces estamos hablando de los diferentes factores que inciden sobre esa función del corazón, que es el de bombear sangre. ¿Y cómo incide la temperatura en la función cardíaca? Y nos dice, el aumento de la temperatura corporal, o sea, que nuestro cuerpo aumente, se convierta en fiebre. ¿Y cuántos pacientes vemos que vienen con fiebre? ¿Y cómo afecta la fiebre a la función cardíaca? Y nos dice, hay un gran aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso generalmente un paciente que tiene 38 grados centígrados de temperatura, 39, 40 grados, tómenle la frecuencia cardíaca y no va a tener 80 por minuto, puede tener 120, 130 latidos por minuto. ¿Y por qué aumenta? Porque aumenta la temperatura corporal. Entonces ahí incide. ¿Cómo aumenta el aumento de la temperatura corporal en la función cardíaca? Aumentando su frecuencia. ¿Hasta cuánto puede aumentar? Y dice, hasta a veces el doble del valor normal. Y si nos dice que aproximadamente la frecuencia cardíaca normal es de 1,70, pero sabemos que no es 70, puede ser 80, 90, puede llegar al doble. O sea que si es 70, puede llegar a latir con una frecuencia de 140 por minuto. Si es 80, 160, solo porque la temperatura aumentó. ¿Comprendido? Bueno, así como la fiebre, el aumento de la temperatura corporal incide sobre la función cardíaca aumentando la frecuencia, nos dice, por el otro lado, el descenso de la temperatura también. Acá en Paraguay nos cuesta ver más eso, pero los médicos que trabajan en países donde hay nieve están acostumbrados a lidiar con personas que hacen hipotermia. Acá ese entrenamiento casi no hay porque no tenemos esa realidad. Entonces dice, el hecho que haya un descenso de temperatura del cuerpo, ¿cómo va a incidir en la función cardíaca? Disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuánto puede disminuir? Y ya sabemos, si es un promedio de 70 latidos por minuto, dice, puede disminuir hasta solo unos latidos por minuto. O sea, que puede llegar a latir 20 por minuto. Eso es muy poco para suplir las necesidades del cuerpo. No va a poder funcionar bien el cuerpo si late apenas a 20, 15 latidos por minuto. ¿Y cuál es la temperatura a la que tiene que bajar para esto ocurra? Cuando se llega a una temperatura de 16 a 21 grados en el cuerpo. Esa es hipotermia. Y generalmente el problema es que el paciente puede morir. Ese es el tema. Cuando la temperatura aumenta en fiebre, el riesgo de morir no es como es en la hipotermia. ¿Comprendido? Bueno, así como el aumento de la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, también dice que la fuerza contráctil del corazón puede también aumentar, no solamente la frecuencia.
y se incrementa de una forma transitoria, un momento nomás. Sobre todo, pero cuando hay aumento moderado de la temperatura, no es como la fiebre, que hay aumento intenso. Cuando vemos aumento moderado de la temperatura en el cuerpo, una persona que está haciendo ejercicio, por ejemplo, aumenta la temperatura corporal, una persona que se está ejercitando, no llega a los niveles de fiebre, porque si no, practicar deporte sería enfermante, porque produce fiebre. No, aumenta la temperatura, pero no al rango de fiebre. Ya sabemos lo que ocurre con la función cardíaca cuando se llega a rango de fiebre. Cuando se llega a rango de ejercicio, aumenta la temperatura, es un aumento moderado, y entonces aumenta la frecuencia y también aumenta la fuerza contráctil del corazón. Por eso se suele decir que las personas que practican deporte de una manera, digamos, regular, controlada, persistente en el tiempo, el corazón trabaja mejor, es más sano. Y es por esto, acá está, esta es la fisiología. Bueno, el tema nomás es que cuando uno está entrenando, hay que también entender que todo tiene un límite. La fisiología tiene un límite, no es ilimitado, no es que puede estar 5 horas entrenando y va a estar, no, 5 horas ya se puede volver en contra, ¿verdad? Porque tiene un límite. ¿Qué es lo que pasa cuando hay ejercicio? Que los sistemas metabólicos, acuérdense, ¿de dónde viene la energía para la función del corazón? Se dijo, ácidos grasos. Ácidos grasos, dije, y dije lo otro, lactato y, no, ya dije, el problema es que si llega un momento que se agotan, no es para siempre, se agota, no puede alguien estar 3 horas sin parar porque se van a agotar esos sistemas, entonces no va a poder seguir manteniendo ese nivel de ejercicio. Por lo tanto, la función óptima del corazón también depende del control adecuado de la temperatura corporal. Ya entendemos. Bueno, y con eso terminamos por hoy. Ahora, espero que hayan comprendido. Todo esto está en... ahí quiero entrar al sistema Namandú y llamarles la lista de Namandú. Pero parece que voy a tener que otra vez tomarles, anotar, porque no capto la barra. Bueno, espero que hayan comprendido lo que hoy vimos. Lean, chicos. Se puede entender muy bien leyendo. Pero el tema siempre con fisio es que hay mucho, es largo. Entonces, tienen que ir leyendo o si no, no se les queda. Bueno, díganme sus nombres, acuérdense en lo posible que sea por orden alfabético. Ustedes ya se conocen. Y el que dice tú ya puede irse. Empezamos, chicos. Denme sus nombres. Ana Chamorro. Bueno, gracias. Siguiente. Osvaldo Duarte. Osvaldo Duarte, ¿ya? Añasco, profe, Jorge Añasco. Sí. Arias Matías, profe. Siguiente. Ya te anoté, Matías. Siguiente. Blas Villalba. Jesús Vareiro, profe. Un ratito. Blas Villalba. Jesús Vareiro. ¿Quién más? Iván Chena, profe. ¿Quién más? Iván Chena. Pertile tu nombre, mi corazón. Kiara. Kiara. Era que vos no querías que te llame por tu otro nombre, que no me acuerdo cuál era. No te acuerdas nomás, profe. Bueno, ay, Dios mío, pobre, pero no, era feo, a mí no me pareció feo, pero en fin, no sé cuáles serán tus razones, nena. Chulina, tus padres que habrán querido llamarte así. Siguiente. Lorena Arrua. Lorena Arrúa. ¿Quién más? Jazmín Juan Santana. Alberto Jara.
Juan Alberto Jara. Después, Javier Leguizamón, profe. Javier Leguizamón. ¿Quién más? Jazmín. Jazmín Jampar, profe. Sí, ya. ¿Quién más? Santiago Gómez. Bueno. ¿Quién más? Ulises López, ¿verdad? Ulises. ¿Apellido? López. López. Ok. ¿Quién más? Angelina Medina. Ya. ¿Quién más? Bárbara Portillo. Liz García presente, doctora. Bueno, esperamos un segundito. Liz García. Sí, Liz ¿Quién García del Valle. ¿Quién más? ¿Alguien más o ya están todos? Bueno, yo tengo 17 personas de 20. Bueno, está entonces, chicos, estudien. Bueno, que les vaya bien. Chao, niños.